¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida después de conquistar el mundo? Hoy, te contamos la historia de Christian Martel, una mujer que a los 92 años ha decidido romper el silencio y abrir su corazón como nunca antes fue. Miss Universo, en 1953. Un título que no solo la lanzó a la fama mundial, sino que también ni la llevó a codearse con la UIAC Light del cine y la política mexicana, pero Kunzi, secretos ha guardado durante todos estos años, cuáles les fueron los amores, los desamores y las decisiones que cambiaron su vida. Si crees que lo sabes todo sobre las estrellas de la época dorada del cine, espera a escuchar los detalles de esta historia fascinante. Nos adentraremos en su infancia, su transformación de una humilde niña francesa a la imponente reina de belleza internacional y su inesperado paso al cine mexicano. ¿Te imaginas tener 17 años y ya ser la mujer más hermosa del planeta? Esa fue la vida de Christian Martel, quien en julio de 1953 fue coronada Miss Universo en Long Beach, California, siendo la primera francesa en ganar este título aquel día, vestida con un porte y elegancia que la hicieron destacar entre cientos de participantes. Recibió la corona de manos de la famosa actriz estadounidense Julie Adams. Pero detrás de esa sonrisa deslumbrante y su impecable apariencia, Christian enfrentaba una historia de sacrificios, una vida llena de sueños y desafíos que había dejado atrás para conquistar un futuro que solo ella se atrevió a imaginar. No fue fácil. Nacida en un pequeño pueblo de Francia, en el seno de una familia italiana modesta, Christian Magnani, su nombre real, nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan inesperado. Su infancia transcurrió tranquila hasta los 4 años, cuando su familia se mudó a la ciudad de Laudun, y aunque desde pequeña mostró inclinación por las artes y la belleza, su camino hacia el estrellato comenzó de una manera peculiar en 1952. Mientras trabajaba como modelo en una casa de moda, comenzó a destacar en varios concursos de belleza locales. Títulos como Miss Châtel Roll y Miss Center le abrieron puertas y fueron el primer paso hacia el destino que le esperaba en su país. Comenzó a ganar popularidad, hasta que fue reconocida como la italiana más bella de Francia. Este fue solo él, porque para Christian el mundo estaba a punto de expandirse de maneras que jamás imaginó. Apenas un año después de sus primeras coronas locales, Christian decidió abandonar la pequeña ciudad de Château y aventurarse a la gran París con un sueño claro en mente: convertirse en actriz. Fue entonces cuando tomó el nombre artístico de Christian Martel, un homenaje a Carlos Martel, un histórico líder de los francos, y también se pone a las ciudades que marcaron su infancia. Su cambio de nombre simbolizaba el comienzo de una nueva vida. Su carisma, su talento y su innegable encanto la hicieron destacar rápidamente en la industria, al punto de ser reconocida como Miss Cinémon, un título otorgado por los más importantes actores y directores de la revista cinematográfica francesa del mismo nombre. Este premio no solo la posicionó como una de las estrellas en ascenso del cine, sino que también le abrió las puertas para competir en el certamen que cambiaría su vida para siempre, Miss Universo, en junio de 1953. Christian viajó a Long Beach, California, para enfrentarse a mujeres de todo el mundo en el escenario de Miss Universo. La competencia fue dura, pero Christian brillaba como ninguna. La francesa cautivó a los jueces y al público con una gracia y seguridad inusuales para su edad, apenas 17 años. Y así, el 18 de julio, su vida cambió para siempre. La imagen de aquella joven de 1,68 metros de estatura, con una figura que parecía esculpida para la perfección, quedó grabada en la historia como la primera mujer francesa en ganar el título de Miss Universo. El impacto de su victoria fue tan fuerte que durante décadas Christian Martel se convirtió en un símbolo de belleza y elegancia. En Francia no fue hasta 2017 que otra francesa, Iris Mere, logró repetir su hazaña, pero el triunfo de Christian en Miss Universo fue solo el comienzo de una vida llena de glamour, desafíos y decisiones. Sorprendente, su título la llevó a viajar por el mundo, y en una de esas giras su destino dio otro giro inesperado. México fue allí donde conocería al hombre que cambiaría su vida para siempre, y de una forma que ella jamás imaginó. Christian, quien ya comenzaba a ser reconocida en el cine, llegó a México como una figura internacional. Al principio no hablaba español y estaba nerviosa por no poder comunicarse, pero decidió aceptar una invitación a la casa del icónico actor Emilio "El Indio" Fernández, una personalidad influyente en el cine de la época, conocido por su fuerte carácter y su compromiso con el cine nacional. Aquella reunión marcaría el inicio de un romance que nadie vio venir. En la cena, Christian fue presentada a un joven que, para su sorpresa, hablaba francés y la ayudó a traducir las conversaciones. El joven era Miguel Álvarez
Álvarez Velasco, un hombre encantador y de buenas maneras que la trató con un respeto y una cordialidad que la conquistaron de inmediato. No sabía quién era realmente Miguel, ni que él pertenecía a una de las familias más influyentes de México, pues era hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Para Cristian, él era simplemente Miguel, el hombre que la hizo sentir cómoda en un país extraño, y con quien comenzaría una relación que transformaría su vida en formas que ni ella misma podía imaginar. ¿Te imaginas el impacto que esta relación tendría en su vida? Cristian, una reina de belleza internacional y actriz prometedora, cruzaba ahora la frontera hacia un mundo totalmente desconocido. La política mexicana al lado de Miguel Alemán Velasco. Cristian no solo se integró en la élite social y política de México, sino que más adelante se convertiría en la primera dama de Veracruz, L.G.O. Su llegada a este nuevo mundo no estuvo libre de retos ni de momentos complicados para una joven que venía de una familia modesta en Francia. Asumir una posición de tal relevancia en México era un desafío en sí mismo, pero Cristian, con su carisma y su gracia, logra adaptarse y hacerse un lugar en el corazón del público mexicano, no solo como actriz, sino como una figura pública que representaba el glamour de una época y el poder de una mujer que estaba decidida a seguir su propio camino. Aunque este fuera lleno de giros inesperados en medio de esta vida de ensueño, Cristian tuvo que lidiar con la atención pública, las expectativas sociales y las barreras culturales, pero su amor por Miguel la mantuvo fuerte y determinada. Años después, ese primer encuentro en la casa de El Indio Fernández sigue siendo recordado como el inicio de una de las historias de amor más fascinantes entre una reina de belleza internacional y un hombre de la política mexicana. Cristian Martel no solo conquistó el escenario del cine y el certamen de Miss Universo, sino también el corazón de México, y de un hombre que en el momento menos esperado la hizo sentir que había encontrado su verdadero hogar. ¿Quieres saber más sobre los desafíos que enfrentaron como pareja? ¿Qué otros secretos guarda Cristian Martel sobre su vida en el mundo de la política? Imagina ser una de las figuras más deseadas y admiradas del momento, atrapada en un torbellino de han prohibido y decisiones desgarradoras. Así fue la vida de Cristian Martel, la deslumbrante Miss Universo francesa, que conquistó no solo el certamen de belleza, sino el corazón de algunos de los hombres más influyentes y fascinantes de México. Su historia, sin embargo, fue mucho más que glamour y coronas. Fue una montaña rusa de emociones, dilemas y secretos que la hicieron vivir al límite de lo que una mujer de su época podía soportar. Cristian Martel se encuentra en la cúspide de su fama y su atractivo la llevó a mudarse a México para perseguir sus sueños en la industria cinematográfica. Fue en este nuevo mundo donde conoció al encantador y enigmático Pedro Infante, una leyenda viviente del cine mexicano. A pesar de la distancia cultural y de las posibles repercusiones entre ellos, nació una conexión tan intensa que Martel sintió como si cada mirada y cada gesto de Infante le hicieran palpitar el corazón como nunca antes. Pero su historia de amor era compleja. Desde el inicio, Martel estaba comprometida nada menos que con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés, y a pesar de la poderosa conexión que tenía con Infante, sus lazos con el mundo de la política parecían imposibles de romper. El romance entre Martel e Infante se mantuvo oculto de las miradas públicas y de los periodistas, quienes, siempre ávidos de escándalos, podrían haber arruinado sus carreras y vidas privadas en un instante. Pero como en todo buen drama, el secreto no tardó en tornarse más pesado, y se dice que Martel enfrentó un momento decisivo. Estaba embarazada de Infante, atrapada entre su amor por el carismático actor y sus compromisos con el poderoso Miguel Alemán. Martel se encontró en una encrucijada que ninguna mujer en sus circunstancias debería enfrentar sola. ¿Te imaginas la presión y el miedo? La noticia de un embarazo no deseado en ese contexto significaba el fin de su carrera, un escándalo imparable.